Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo tip del área de finanzas, en donde vamos a estar conversando un poco acerca de los índices financieros que vimos en el video anterior. Y fundamentalmente lo que vamos a tratar es de hacer algunos ejemplos para ilustrar la manera como este trabajo que hacemos con eh, los índices nos ayuda a generar información importante desde el punto de vista de las finanzas. Lo que quiero hacer fundamentalmente es, primero que todo, cuál es la agenda, mostrarles la agenda de este pequeño video. Ejemplos y más ejemplos del uso de índices financieros. Son pocos realmente. Cuando conversamos en el último video, hablamos de varias razones. Las razones de liquidez, que ya vimos que es la razón de circulante, activo circulante entre pasivo circulante, la razón rápida o prueba del ácido, que vimos que es activo circulante menos inventario entre pasivo circulante. Activo circulante menos inventario me está hablando fundamentalmente de que es efectivo más cuentas por cobrar, es decir, lo más líquido que puede tener ese activo circulante entre el pasivo circulante, que son las deudas a corto plazo. Después tenemos administración de los activos, que sería en este caso costo de venta entre inventario por 360, la rotación de las cuentas por cobrar entre ventas por 360, la rotación de los activos fijos, ventas entre activo fijo neto, y la rotación de los activos totales, que sería ventas entre activos totales. Después tengo la razón de administración de deudas, que sería la razón de endeudamiento, que es la deuda total, dividido el activo total, es decir, PT es patrimonio, pasivo circulante más activo total. Eh, esa fracción multiplicada por 100 porque me va a dar un porcentaje. Después tengo la rotación del interés ganado, que es la utilidad antes de interés impuesto dividido los intereses. Finalmente tengo razones de rentabilidad, que son el margen de utilidad neta entre ventas, que es utilidad neta entre ventas, por 100. Es importante hablar que en estas razones de rentabilidad podemos tener lo que se conoce como la contribución de la utilidad bruta, que sería utilidad bruta entre ventas por 100, y lo que puede ser la contribución operativa, que sería la utilidad antes de interés impuesto entre ventas por 100. ¿Por qué es la utilidad operativa? Porque es la utilidad que resulta de las operaciones, que es la producción del producto, costos de venta, más todo lo que son los gastos operativos, que están considerados cuando yo trabajo la primera parte del estado de ganancias y pérdidas. Recuérdense que esa es la parte operativa. Después tengo el rendimiento de los activos totales, que sí es utilidad neta entre activo total, que se le conoce como ROI, es un porcentaje. ¿Ok? Rendimiento sobre la inversión. Y el rendimiento de capital contable, que es utilidad neta entre patrimonio, es decir, todo lo que es la cuenta de capital, con reservas, utilidades retenidas, capital eh, aportado, multiplicado por 100, esa es lo que llamamos el rendimiento sobre capital contable. Y finalmente tenemos razones de valor de mercado, que es la razón precio-utilidad, que es el eh, precio máximo de la acción entre las utilidades por acción, y la razón valor de mercado, valor en libros, que es precio máximo de la acción entre precio de la acción en libros. ¿Okay? Estas dos razones fundamentalmente se usan para trabajar los valores individuales de esas acciones en el mercado. Recuérdense que yo registro las acciones en libros que tienen un valor. Tengo X cantidad de acciones a un valor de tanto, eso me da un capital que es el que queda registrado. Sin embargo, cuando la empresa comienza a operar, pues en ese caso se está generando un valor agregado y ese valor agregado ajusta el precio de esa acción. Que de repente, si vamos a suponer, la acción cuando se constituye la empresa vale $1, probablemente después de varios años de operación, meses de operación, la acción vale $100. Entonces, precio máximo por acción $100 entre lo que sería el precio de la acción en libros, $1, pues entonces su razón de mercado valor en libros sería 100. En el otro caso, lo que estoy es viendo cuántas acciones puedo comprar, ¿ok? Con la utilidad que me produce una acción. Entonces, precio máximo de la acción entre la utilidad por acción.
Entonces son razones que me permiten comparar. Recuerden ustedes que ya hemos hablado de que estas razones, yo puedo establecer cualquier otra razón, dependiendo, por ejemplo, de mi negocio. Cómo está mi negocio, cómo está organizado. Recuerden, lo que tiene que cumplir es que sea smart, como lo hablamos la vez pasada. Es decir, que sea algo que tenga sentido, que sea medible en el tiempo, que de alguna forma tenga características que yo pueda introducir y valorar. Por ejemplo, para una empresa de venta de servicios celulares, a mí me interesa conocer el aporte que me da cada línea a mi utilidad. Entonces, por ejemplo, puedo poner utilidad neta entre eh, número de consumidores conectados. O puedo escribir si, por ejemplo, cuántos usan datos, cuántos usan solamente llamadas, etcétera. Todo eso es parte de lo que yo puedo hacer jugando con estos índices y los puedo ajustar en función de qué, en función de mi negocio, que para eso esa es la idea, porque como les dije también en el video anterior, esto es como si yo estuviese manejando y las razones financieras son como unos indicadores que yo tengo en un tablero de mando. Ese tablero de mando es como voy manejando y tengo mi tablero en donde yo veo la velocidad, el tacómetro, la gasolina, la temperatura, el voltaje, etcétera. Entonces, yo voy viendo cómo está el carro. Obviamente, si veo que la temperatura sube demasiado, pues tengo que frenar porque tengo que ver qué es lo que está sucediendo. O si veo que, por ejemplo, el tacómetro sube demasiado, pues entonces hay algún problema en mi vehículo. ¿Ok? Todas esas cosas son las que tengo que estar pendientes, son las que tengo que trabajar para darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo. Aquí tienen una tabla de algunos indicadores financieros en términos de los indicadores de liquidez, rendimiento, endeudamiento y rentabilidad, que corresponden fundamentalmente a lo que acabamos de mostrar, solamente que aquí están como eh, mostrados en una sola lámina. Algo que es importante es el análisis de tendencia. ¿Por qué? Porque los índices financieros, si yo los mido periodo a periodo o presupuesto a presupuesto o ejecutado a ejecutado, me dan la posibilidad de que pueda ver cuál es el comportamiento. Inclusive, ahorita que nombro presupuesto, si yo hago un presupuesto, yo puedo estimar cuáles van a ser mis índices a futuro. Es más, puedo hacer cambios a futuro de cuál va a ser el comportamiento si mis índices tienen tal o cual comportamiento. Entonces, esto me permite ver cómo se mueven los valores a lo largo del tiempo. Y eso me permite saber cuál es la condición financiera de la empresa. La ecuación DuPont también la vimos, la clase anterior, y es una fórmula que nos proporciona la tasa de rendimiento de los activos multiplicando el margen de utilidad por rotación de activos totales. Y vimos que tiene, digamos, una forma como esta que está acá, ¿no? Utilidades netas entre ventas, ventas entre activos totales, me dan margen neto de utilidades, rotación de activos totales, eso me da un rendimiento sobre activos, activos totales entre capital contable, me da entonces un multiapalancamiento financiero y cuando divido rendimiento sobre activos entre el multiapalancamiento financiero, me da el rendimiento sobre capital, que sería el ROCC. ¿Ok? Si nos vamos un momentico hacia atrás, vemos que esas razones financieras nos permiten trabajar la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la eficiencia, que a su vez se retroalimentan, como si estuviésemos en un ciclo en donde medimos una cosa, esto hace cambios a nivel de endeudamiento, los cambios a nivel de rentabilidad, la eficiencia, etc. Recuerden que ya lo hemos conversado varias veces. Las tasas de interés afectan mi rentabilidad. ¿Por qué? Porque aumentan mis costos y al aumentar mis costos disminuye mi utilidad. Por supuesto, me afecta la parte rentable. Cuando de alguna forma tengo que disminuir mi operación, eso afecta mi eficiencia. ¿Por qué? Porque probablemente no puedo comprar todo aquello que quiero para alcanzar mis presupuestos. Entonces,
va a bajar mi capacidad, digamos, de procesar productos o servicios. De la misma manera, quizás para alcanzar algunas metas me vea obligado a ser un poco más laxo en las cuentas por cobrar, y eso va a implicar un cambio en mi índice financiero que mide esa eficiencia. A su vez, esto genera problemas de liquidez o genera cambios, no problemas, cambios en la liquidez que tengo que controlar para de una vez también ver qué es lo que está pasando de nuevo con mi endeudamiento y retroalimentar. Entonces, estas razones están conectadas. Vamos entonces a los ejemplos. Fíjense esto. Suponga que a usted se le proporcionan las siguientes relaciones acerca de esta empresa, Zumwalt Corporation. Ventas activos totales es 1,5 veces, rendimiento sobre los activos totales sería RAT 3% y el rendimiento sobre capital contable sería 5%. Calcule el margen de utilidad de Zumwalt y su razón de endeudamiento. Cuando vamos acá, vemos entonces los valores que tenemos. Utilidad neta entre activo total sería 3%. Eso sería lo que es el rendimiento sobre activos totales. La utilidad neta sobre capital contable es el 5%. Rendimiento sobre capital contable. Y ventas activo total es 1,5. Esa es la cantidad de ventas que produce los activos totales que tengo allí. La ecuación base que siempre uso, activo total es pasivo total más capital contable, ¿ok? Y esa es una ecuación básica que vamos a usar siempre dentro del área de finanzas. Tenemos que, de esta misma fórmula que tenemos acá, déjame usar el lapicito, de acá voy a despejar el activo total, que pasaría a este lado multiplicando, y este 1,5 pasa acá, y me queda que el activo total serían mis ventas entre 1,5. ¿Okay? Cuando sigo trabajando, veo entonces que si mi utilidad entre las ventas por 1,5, que es lo que está aquí, porque lo que estoy haciendo es simplemente reemplazando en la fórmula de la utilidad neta sobre activo total, estoy reemplazando el activo total para relacionarlo con las ventas, veo entonces que mi utilidad neta multiplicada 1,5 por las ventas es 3%. Eso es lo que me dice que mi margen de utilidad neta, que es la utilidad neta ventas, es 3% entre 1,5, que es un 2%. En otras palabras, acabo de encontrar cuál es la relación de la utilidad neta, es decir, cuál es el margen de utilidad neta. Y en este caso es un 2%. Si sigo con la otra pregunta, veo que la razón de endeudamiento es pasivo total entre activo total. Si reemplazo acá, vamos a ver acá, reemplazo pasivo total por esta ecuación, que sería desde acá, sería simplemente despejar el pasivo total, me queda que es activo total menos capital contable, entre activo total, eso es igual a 1 menos el capital contable entre activo total. Si avanzo un poquito acá, veo entonces que el capital contable es la utilidad neta entre 0,05, que es la expresión de 5% en decimales, y que el activo total es la utilidad neta entre 0,03, que vienen de las igualdades de arriba. Eso lo que me dice es que esa razón de endeudamiento es 1 menos la utilidad neta entre 0,05, que es reemplazar reemplazar el pasivo total por, reemplazar el capital contable por la fórmula que encontramos, utilidad neta entre 0,05, dividido el activo total, que es la utilidad neta entre 0,03. Eso me da 1 menos utilidad neta por 0,03 entre la utilidad neta por 0,05, lo que es igual a 1 menos 0,06 o 0,4, me dice que la razón de endeudamiento entonces es un 40%. Entonces, para terminar con este ejercicio, veamos que cuando yo trabajo con las distintas razones financieras y consigo conectarlas, entre ellas puedo sacar información. Fíjense que acá lo único que conocía era la utilidad neta entre activo total
o la rotación de activos totales, la rotación de capital contable y la relación ventas-activos totales. Y con esas tres relaciones pude sacar el margen de utilidad neta y la razón de endeudamiento, sin hacer otra cosa, sin buscar otra información. Veamos este otro. Tengo una empresa que tiene $500,000 en deudas en circulación y que paga una tasa de interés anual del 10%. Las ventas son de $2 millones. Su tasa fiscal promedio es de 20% y su margen de utilidad neta sobre ventas es de 5%. Fíjense que estamos hablando margen de utilidad neta sobre ventas. Si la compañía no mantiene una razón de interés ganado de por lo menos 5 veces, su banco se rehusará a renovar el préstamo, como resultado de lo cual se producirá la quiebra. Pregunta es, ¿cuál será la razón de interés ganado de Walker, que es la empresa, ¿no? La razón de interés ganado, como vimos en la definición, es la utilidad antes de interés e impuestos entre el interés. El interés sabemos que es 50,000 porque tenemos que es el 10% de un préstamo que tenemos, digamos acá, que es $500,000. Y la tasa de interés es del 10%. Exacto. Entonces sabemos que tenemos un interés de 50,000. A continuación vemos que el margen de utilidad neta es 5% y eso corresponde a la utilidad neta entre ventas. Con lo que es lo mismo, si yo despejo la utilidad neta me dice que es 5% por las ventas. Cuando hago eso, tomando que las ventas son $2 millones de dólares, me queda que la utilidad neta son $100,000. A continuación, tengo que si la tasa impositiva es un 20% y mi utilidad neta es el resultado de restarle a la utilidad antes de impuesto el impuesto, entonces puedo llegar a que la utilidad antes de impuesto menos la utilidad antes de impuesto multiplicada por la tasa impositiva es lo que me va a dar la utilidad neta. Despejo entonces la utilidad antes de impuesto como esa incógnita multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, eso me da que la utilidad neta es la utilidad antes de impuesto multiplicado por 0,8. Cuando paso ese 0,8 al lado izquierdo, me queda que la utilidad antes de impuesto es la utilidad neta entre 0,8 o $125,000. Si sigo adelante, esa utilidad antes de impuesto es la utilidad antes de interés e impuesto menos los intereses, lo que me dice que la utilidad antes de interés e impuesto es la utilidad antes de impuesto más los intereses. Si los intereses son 50,000 y tengo que la utilidad antes de interés, antes de impuestos, perdón, es 125,000, entonces me queda que la utilidad antes de interés e impuesto es de 175,000. A continuación, veo que mi razón de interés ganado es 175,000 entre 50,000, lo cual me da 3,5. Bajo esas condiciones, lamentablemente, el banco no le va a renovar el préstamo a esta empresa, por lo cual la empresa va a tener que verse obligada a buscar algunas alternativas para resolver el problema o, lamentablemente, a declararse como impaga, es decir, declararse morosa, pues, en este caso. Y el banco, pues, ejecutará las acciones que le correspondan. Importante que nosotros sepamos que esta razón de interés ganado es como que si yo dijera qué cantidad de interés tengo para pagar qué cantidad de utilidad tengo para pagar los intereses que me están cobrando por el préstamo que solicité. Y eso nos da una idea de cuántas veces, hasta cuándo puedo yo llegar. Por supuesto, el banco me va a poner ciertas condiciones o si no me las pone, yo debo de alguna forma averiguar. Y el último ejemplo es que tengo una empresa, NBC, que tiene un inventario de $250,000. Tiene unas cuentas por cobrar de $75,000 y unas ventas de $275,000. Si el margen de utilidad neta es de 7,5%, ¿en cuánto varía la utilidad al mejorar los días de cobranza en 45%? ¿Y en cuánto varía la utilidad al reducir los días de rotación del inventario en 50%? En cuanto a la pregunta 1, en cuanto mejora la utilidad o en cuanto varía la utilidad si reduzco, digamos, los días de cobranza a un 45%, entonces
calculo mi rotación de cuentas por cobrar. Eso me es las cuentas por cobrar entre las ventas multiplicado por 360. En este caso, cuando eh, reemplazo las variables por los datos que tengo, me dice que la cuenta por cobrar son 75 entre 275, me da 98,18 días. Si yo quiero mejorar en un 45% mis cobranzas, eso me da como resultado que tengo que bajarlas a 54 días. Si las bajo a 54 días y de alguna manera mantengo las mismas cuentas por cobrar, eso implica que tengo que vender entonces $500,000. Fíjense que estoy prácticamente casi duplicando las ventas. Si duplico las ventas, ¿qué tengo? Que mi utilidad neta es 37,500. Mientras que con unas ventas en 275,000, mi utilidad neta era de $20,625. Cuando yo calculo la diferencia, me dice que mi variación, cuando yo cobro o mejoro, digamos, mis días de cobranza en un 45%, mi variación de la utilidad neta es un 82%. Interesante. ¿Por qué? Porque esto lo único que me está diciendo es algo que todos sabemos, y es que si reduzco mis días de cobranza, tengo más efectivo fluyendo en mi caja. Si tengo más efectivo, puedo entonces proceder a adquirir más material. Si adquiero más material y facturo, tengo que aumentar mis ventas. Y fíjense cómo sube de 275,000 a 500,000. En otras palabras, mi eficiencia mejora. Y lo mismo sucede si lo hago desde el punto de vista del inventario. Voy a tomar esta razón de inventario, que no es la que tienen ustedes allá, pero voy a tomarla. Es inventario entre ventas multiplicado por 360. En otras palabras, es 250 cuando reemplazo las variables, 250,000, que es el inventario, entre 275,000, que es las ventas, por 360 me da 327 días. Fíjense que prácticamente estoy rotando el inventario una vez al año, lo cual es una muestra de una gran ineficiencia. Quiero reducir eso a la mitad, es decir, quiero llevarlo a 164 días. Para llevarlo a 164 días despejando las ventas, tendría que vender aproximadamente 548,780, dejando el inventario en el mismo estado, es decir, en el mismo valor, en 250,000. Eso me dice que mi utilidad neta sería de 41,159. Si esa es mi utilidad neta, la variación de la utilidad neta sería prácticamente de un 100%, 99,55%. Y también es como algo que nos podíamos esperar. Si yo roto mi inventario de forma más eficiente, ¿qué significa eso? Optimizo mi inventario. Fundamentalmente trabajo con aquel tipo de producto que se venda más rápido y que rote más rápido dentro de mi sistema. Eso me va a permitir mejorar mis ventas, y al mejorar mi venta, por supuesto, mejora mi utilidad. Entonces, para concluir en estos ejercicios, lo que hemos visto es cómo, usando las razones financieras, yo puedo tener algunas respuestas en la forma como está trabajando mi empresa. Es como un medidor, es como eh, no sé, como un tablero, un tablero de mandos que me dice qué está sucediendo. Y esto me da respuestas a mis preguntas, a mis dudas. Y fíjense que puedo, evaluando lo que tengo, puedo hacer las correcciones para los siguientes periodos. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo estas ventas en un año y cuando hago planificación decido que esto tiene que cambiar y le doy un número, como por ejemplo 45% de reducción en mi tiempo de cobranza, 50% de reducción en mi rotación de inventario, esto va a generar un cambio a nivel de facturación que tiene que verse reflejado como consecuencia de qué, como consecuencia de el ajuste que yo estoy haciendo. La pregunta, como siempre, ¿qué te llevas? Espero que te lleves algo de acá, como algunas ideas de qué hacer en tu negocio, de cómo manejarlo, de qué poder cambiar
para que puedas ver una mayor eficiencia dentro de tu operación, que al final es lo que a todos nos interesa, que de alguna forma esto se refleje en resultados, y resultados que beneficien y mejoren y aumenten el valor de tu empresa. Recuerden que los canales de comunicación con nosotros son a través del correo, perdón, a través de la página web, en primer lugar, coaching-negocios.com, a través del blog que estamos constantemente alimentando, en Blogspot, a través de Instagram, @coaching.negocios, a través de YouTube, @coaching.negocios, de este canal que estamos construyendo, y a través del correo coachingnegocios1@gmail.com. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, por favor, no duden en hacérmela llegar, que la idea es que estemos comunicados y que eh, podamos, podamos traerles cada vez más material de interés para ustedes. Y ese es el objetivo de todo esto que estamos haciendo. A continuación, vamos a trabajar, ya que hemos hablado de lo que son las tasas de interés, hemos hablado de la tasa interna de retorno, hemos hablado del valor presente neto, hemos hablado de los estados financieros, hemos conversado un poquito de cómo combinamos esos estados financieros de distintas maneras para, a través de las razones, entender qué es lo que está sucediendo. Ya más adelante nos vamos a ir un poquito a estudiar algunos temas en particular. Y eso se los voy a dejar para el próximo tip. Gracias por vernos, acompañarnos y nos vemos en un próximo tip. Hasta luego.